salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Dándole la gloria al Señor. Acabamos de cantar que viviremos para la gloria del Señor. Y hermanos, es una promesa que estamos haciendo al Señor. Espero que en este nuevo año, pues la verdad es que nuestro anhelo, nuestro sentir, nuestra necesidad sea vivir para la gloria del Señor. Y dicho todo eso, vamos a introducirnos en la palabra que quiero compartir hoy con vosotros. Os tengo que decir que para mí el libro de Ezequiel es dificilísimo, pero no sé por qué el Señor me va llevando ahí. No sé si debería decir esto, pero lo tenía ahí en mente y yo no quería predicar sobre esto, quería buscar otras cosas, ¿no? Y empecé a buscar otros temas que también el Señor ha puesto en mí, pero que están ahí. Y ya tenía 2 o 3 temas y le dije al Señor, Señor, muéstrame tú con qué quieres que comience el año hablando de ti, ¿no? Y no sé si lo creéis, pero os tengo que decir que es cierto. Esa noche soñé con esta palabra y ahí el Señor me confirmó que tenía que hablar, que aunque sea difícil, que aunque sea una palabra difícil, un tema difícil, todo el libro de Ezequiel es una exhortación al pueblo, es una rebeldía continua del pueblo. Os hablé la otra vez de cómo el Señor llama a Ezequiel en el medio del cautiverio, allí donde iba el remanente que había quedado,
a clamar al Señor, Señor, ¿por qué estamos aquí? El Señor llama a Ezequiel de una forma impresionante que yo no llego a comprender, porque con esos símbolos tan peculiares que lo describe, yo no... Pero sí que me impacta mucho el llamado que tuvo Ezequiel, la vida que tiene Ezequiel a lo largo de todo su ministerio que nos narra la Biblia, y la verdad es que no me gustaría haber estado en el pellejo de Ezequiel. Tuvo que vivir una situación muy difícil, un tiempo muy difícil, pero él es fiel al Señor en todo momento, a pesar de las dificultades. Y yo, cuando preparaba esta predicación, pues hacía un análisis de todo este año pasado, ¿no? Y es algo común que hacen los políticos, que hacen los programas de televisión, empiezan a sacar imágenes de cosas que han acontecido a lo largo del año. Los políticos hacen su análisis de cómo ha ido la política durante este año, y en televisión estamos continuamente viendo cómo nos ha ido el año, ¿no? Y yo hacía una reflexión también sobre este año pasado, ¿no? Para mí ha sido un año muy difícil, y me imagino que para muchos de la Iglesia también. Hemos perdido seres queridos. Estaba Pedro, perdió a su mamá, yo después a la mía, ahora Lisbeth, su papá, enfermedad de Elizabeth, y gente que venía y ahora no viene. Y la verdad es que he empezado a reflexionar, y por una parte pues nos entristecemos, ¿no? Porque decimos, Señor, las cosas que hemos tenido que pasar, pero hemos visto la mano del Señor, como decía Pedro. Hemos visto al Señor sosteniéndonos con su misericordia, a pesar de que, al igual que el pueblo de Israel le fallaba al Señor, nosotros le hemos fallado tantas veces, y Él sigue teniendo su remanente. Podemos ser 10, 12, 14, 5, pero Él sigue teniendo su remanente aquí en Segorbe, y sigue mostrando su gloria, sigue mostrando su misericordia, como hemos leído en varios salmos también en esta mañana, y sigue siendo fiel a su pueblo, y amándonos por encima de todas las cosas, y dándonos una oportunidad detrás de otra, como lo hizo también con el pueblo de Israel. En el tiempo que estaba Ezequiel, solo hacía el Señor: mándale palabra a Ezequiel, que se arrepienta mi pueblo porque está haciendo esto, está haciendo lo otro. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, que es el que vamos a tratar hoy, el Señor solo hace que: hijo de hombre, di esto a mi pueblo, hijo de hombre. Torturaban a sus hijos, bueno, los ofrecían a ídolos. Era ya una degeneración tremenda en el hombre a lo largo de ese tiempo. Y yo me paraba a pensar y decía, ¿en qué hemos cambiado? No hemos cambiado en nada. El mundo sigue igual, el hombre sigue igual. No quiere saber nada de Dios. Han profanado su nombre continuamente. Ofrecen, yo el otro día no suelo ver mucho televisión, pero la noticia más impactante que para mí ha sido del 2016 es ver a unos padres preparar a dos hijas con 6 y 8 años con explosivos, vestirlas con la burka esa que no se les veía más que la carita, y encima es que lo han grabado para ofrecerlo al mundo, para que lo veamos todos en televisión, y cómo le dicen a sus hijas: vais a ser felices porque esto lo estáis haciendo para Alá. O sea, es una degeneración tan tremenda. Alá para ellos es Dios, porque es Dios, pero no es eso lo que el Señor quiere. No es eso. Y se ven cómo inmolan sus hijas, las están de alguna forma convenciendo de tal forma que se tienen que hacer eso, porque así van a ser más felices. Y recuerdo a la niña de 6 añitos con una carita, decía: verás cómo estás contenta, sí, porque voy a estar con Alá en el cielo. Para mí fue impactante, y a pesar de las cosas que nos muestran con las personas de Siria, los refugiados, Venezuela continuamente, tremendo, pero esa
visión para mí ha sido la más impactante del año 2016. Utilizar niñas tan pequeñas para que maten a otros seres humanos, donde en su conciencia quizás no está aún el saber lo que es el bien y lo que es el mal, mucho menos para que sus propios padres hagan con ellas y las ofrezcan creyéndose que así se van a ganar el cielo, y están totalmente equivocados. Por eso decía que en los días de hoy estamos viviendo una degeneración tan tremenda, nadie quiere saber nada de Dios, y ni jóvenes ni les hablas de Dios y se te burlan, y niños pequeños blasfeman contra Dios, y yo digo, Señor, leyendo esta historia de Ezequiel, es que no hemos cambiado. El ser humano sigue hoy con tanta maldad y con tanta depravación que el Señor tiene que derramar su ira sobre el ser humano, tiene que venir y derramar su juicio, porque yo creo que estamos llegando ya al límite de poder soportar. Veía a los refugiados que han acogido ayer o antes de ayer aquí en España, niños pequeños, personas mayores llorando, que tienen que dejar todo por la maldad del gobierno que está en esos países gobernando. Y es tremendo, hermanos, pero no es nuevo, porque desde el principio del ser humano hay maldad. Y nos vamos a ubicar en el Ezequiel 22, no lo voy a leer todo porque es más de lo que os he narrado un poquito para que nos ubiquemos en la historia, pero vamos a leer desde el 23 hasta el 30 y ahí vamos a basar la predicación de esta mañana. ¿Lo tenemos? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo, limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrirán con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Vamos a orar, hermano. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Te ruego, Dios mío, que seas tú hablando, Señor, a través de mi boca, Señor. Enséñame, Señor. Enséñame porque, Señor, torpes son mis palabras, Dios mío. Pero, Señor, que yo pueda explicar, Señor, lo que tú me has mostrado, Señor, a través de esta palabra, Padre. Señor, sigues hablando a tu pueblo, Señor. Sigues teniendo misericordia de él, Padre. Sigues dándonos oportunidades una tras otra, Padre Santo. Y queremos ser esos hijos, Señor, que te obedezcan, Señor. Al igual que hemos cantado, viviremos para tu gloria, Señor, que estamos aquí, que hagas de nosotros lo que tú quieras, Señor. Que sea una realidad, Señor, en nuestra vida, Padre Santo. Te ruego, Señor, que nos enseñes a entender tu palabra, Señor. Que, Señor, examine nuestro corazón, Señor, y mire si hay algo, Señor, que no te está honrando en esta mañana. Padre, quítalo, Señor. Quítalo para que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, Señor, y cumpla la obra, Señor, para lo cual tú la has enviado, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Como he dicho antes, al igual que ayer en tiempos de los profetas de Israel, hoy Dios sigue clamando por hombres que se pongan en la brecha delante de Él y a favor de los hombres. En aquel tiempo Dios envió a su Hijo y es el que se puso delante de la tierra para ser intercesor entre Dios y el hombre. Gracias a esa misericordia que el Señor tuvo, nosotros estamos aquí, hermanos. Pero el Señor sigue buscando personas que se pongan a la brecha en favor de la tierra, en favor de los seres humanos que se están perdiendo, en favor de los seres humanos que están ahí fuera y no quieren saber nada de Dios. Dios nos ha dejado un legado, ir a hacer discípulos en todas las naciones. Y esa creo que tiene que ser la función de la Iglesia del Señor. Seamos pocos, seamos muchos. Hay una urgente necesidad de Dios hoy en día sobre la tierra. Dios quiere intercesores y 2 pasajes de los profetas grafican exactamente este deseo de Dios. El pueblo de la tierra usaba de opresión, como hemos leído, cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia al extranjero, oprimía sin derecho, y el Señor dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradado a sus ojos, porque apareció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiera entre ellos. Este versículo lo vamos a leer en Isaías 54. En Isaías el Señor sigue buscando lo mismo que lo hace en Ezequiel. Isaías 59, del 14 al 16, dice: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y el derecho, dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiera, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. El Señor sigue haciendo justicia. Al igual que ha hecho justicia con nosotros, va a hacer justicia en este mundo. Dice, la situación actual es similar, hermanos, a la de Israel en tiempos de estos profetas. La maldad, como hemos leído, imperaba, la justicia y la verdad eran permanentemente burladas. ¿Qué necesita Dios en tiempos como estos? Hombres que se pongan delante de Dios, al favor de los hombres, para interceder por ellos. Busqué entre ellos alguno que levantara muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Sigue diciendo el Señor. Son las palabras de Dios en respuesta a la desazón sufrida por un pueblo que no encontraba explicación al dolor provocado por el despojamiento de su tierra, la destrucción de Jerusalén y de su tiempo, el cautiverio babilónico, como hemos leído y leímos la otra vez, sufrido por los sobrevivientes en Israel ante la invasión de parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero junto al río Quebar en Babilonia, como he dicho antes, cuando Ezequiel estaba en la esclavitud, estaba en el cautiverio, junto al río Quebar Dios lo llama. Y aquí vuelve a hablar otra vez con él, junto al río Quebar. Ese era el lugar donde muchos israelitas se reunían a llorar su desolación. Ellos le decían al Señor: Señor, ¿por qué nos está pasando todo esto? Pero no se daban cuenta que ellos eran los culpables de eso. Porque ellos habían sido los que habían dado la espalda a Dios.
porque ellos habían sido los que habían ido tras otros ídolos, porque ellos habían sido los que se habían contaminado. Nos dice la palabra que hasta los sacerdotes, en el capítulo 20, versículo 26, dice: sus sacerdotes violaron mi ley, los sacerdotes que el Señor había apartado, los levitas, donde hizo un pueblo de sacerdotes que fue apartado para el Señor, para que se dedicaran a las cosas al Señor. Hasta esos sacerdotes habían contaminado el templo del Señor, habían contaminado lo puro con lo impuro. Y la verdad es que este versículo me hace pensar mucho y reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos dejando que lo impuro del mundo entre dentro de la casa del Señor? Porque sacerdotes, no solamente el que se pone aquí a predicar, hermanos, sacerdotes somos todos. ¿Estamos dejando que nuestras vidas se contaminen con lo impuro y estamos dándolo por bueno con las cosas del Señor? Esto es para reflexionar, y mucho. Os aseguro que yo he meditado bastante en este versículo. Dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano, ya no se distinguía lo que era lo bueno y lo que era lo malo. No hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Tenía motivos el Señor para derramar su ira sobre su pueblo? ¿Tiene el Señor motivos para derramar su ira sobre el mundo en que estamos viviendo? Porque el Señor no ha hecho el mundo tal y como es. El Señor hizo un mundo perfecto. Hizo al hombre para que tuviera relación con Él. Y hasta los mismos que nos llamamos cristianos estamos contaminando. Porque metemos cosas de este mundo dentro del santuario de Dios, dentro de la casa del Señor. Y tenemos que estar muy atentos a esto. Tenemos que estar atentos cómo está nuestra vida, hermanos, cómo está nuestro corazón. Hoy es día de reposo para el Señor. Hoy es el día de reposo. Y somos 4. Estamos contaminando a los hijos del Señor lo inmundo de este mundo con las cosas santas. Estamos diciendo: no pasa nada. Si es que no pasa nada. Hoy es día del Señor, pero ¿qué? Me quedo durmiendo porque anoche trasnoché. O porque anoche estuve en una fiesta. Ahí estamos mezclando en nuestras vidas las cosas del Señor con las cosas del mundo. Y eso al Señor no le agrada. Y vendrá juicio sobre esto. Somos privilegiados porque el Señor ha pagado, Jesucristo ha pagado por nuestros pecados, pero eso no quiere decir que estemos exentos de culpa. Sabemos que Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que nos ha redimido, que nos ha hecho santos porque Él es santo, pero Él demanda de nosotros santidad. Él nos ha vestido, dice, con vestiduras blancas, pero muchas veces ensuciamos esas vestiduras y no le agradamos al Señor. Y no vivimos para el Señor como le cantamos. Y no estamos dispuestos a que el Señor haga lo que quiera y como quiera. No lo estamos. Lo decimos con nuestra boca, pero luego la realidad es otra. Lo que se ve es otro. Hay sacerdotes, hay pastores, hermanos, que viven para la gloria de ellos. Tienen las iglesias llenas, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, pero para beneficio propio, porque predican lo que la gente quiere oír. No hablan la palabra que el Señor quiere. Predican lo que la gente quiere oír, la prosperidad, todo nos va a ir bien, vas a vivir una vida abundante en todo. Y las iglesias se llenan. Claro que se llenan, pero ¿dónde está la santidad? ¿Dónde está la santidad? Escuchamos mucho, yo a veces escucho alguna predicación de estas que nos mandan por WhatsApp y digo: Señor, ¿dónde estás tú en medio de esta predicación? Si este es un sacerdote tuyo, ¿cómo se ha contaminado el pueblo del Señor? Para beneficio propio.
para llevar vidas lujosas. Sabemos que hay pastores que se llaman, entre comillas, evangélicos, cristianos, donde tienen yates, donde tienen mansiones, donde viven a costa del pueblo, una vida que no es la que el Señor demanda de un sacerdote. Y no le importa lo que está viviendo el pobre ni el vecino que tiene al lado. Y eso es contaminar el santuario de Dios. Y tenemos que reflexionar, porque a nuestro nivel también estamos contaminando nuestro templo, que es nuestro cuerpo, que es para la gloria del Señor, y lo estamos contaminando con cosas que dejamos entrar a nuestra vida y no le estamos dando la gloria a Dios. En el Salmo 137 se registran algunos aspectos que reflejan la condición espiritual de este remanente en el cautiverio, que estaban cuando Ezequiel y el remanente estaban clamando al Señor. Junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella. Colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos, los que nos habían desolado nos pedían alegría. ¿Cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra extraña? Si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. ¿Cómo vamos a estar alabando al Señor en el lugar que no toca? Mirad, hermanos, anoche, el año pasado, también fue hermoso. Recibimos el año dándole la gloria al Señor, orando. Para mí fue tremendo. Tremendo. Los que están habituados a recibir el año así, a lo mejor es una cosa normal. Pero para mí, os tengo que decir que el año pasado, otros años también lo he hecho, pero el año pasado, cuando estuvimos aquí cenando, las campanadas dando, nosotros orando al Señor, intercediendo por este pueblo, por la tierra que está contaminada, para mí eso es lo máximo, el mejor regalo que me puede hacer nadie en Navidad. Es lo que mi corazón se goza de tal forma. Y anoche fue también hermoso, los que estábamos allí. Bebimos champán, bebimos sidra, el que quiso comió la uva, estuvimos bien, pero recibimos al Señor, recibimos el año dando la gloria al Señor también. Y fue hermoso. Y eso es lo que tienen que hacer los hijos del Señor. Donde no esté el Señor, quítate, vete de ese lugar, porque estás profanando el santuario que el Señor ha edificado en ti. Dice que el pueblo de Jerusalén no podía superar su dolor y lo más, no podían hallar razón a su condición. No se daban cuenta, estaban tan ciegos, tan aturdidos, que lloraban y estaban tristes, pero no se daban cuenta que eso había sido la consecuencia de la desobediencia al Señor. Y cuando desobedecemos al Señor, lo pagamos y lo pagamos a veces muy duramente. Es allí donde el Espíritu de Dios se revelaría a Ezequiel para traer respuesta a la condición de su pueblo. El Espíritu de Dios tomaría a Ezequiel y le trasladaría a Jerusalén, como ya vimos en la otra predicación, para mostrarle cuán justo había sido en su juicio y trato con su pueblo. O sea, el Señor manda a Ezequiel y le dice, diles por qué están así. Háblales y diles por qué yo he derramado mi ira, que de nada sirve que ahora estén llorando si no se arrepienten. Si no hay una reconciliación, diles por qué están así. No les dice, ves y diles que todo les va a ir bien, que todo va a ser bonito a partir de ahora. No, les dice, ves y dile el por qué están así. Muéstraselo. Dile a ver si no he sido justo en el juicio que he derramado contra ellos. Dice, mis profetas se conjuraron en medio de ella. Solo pensaron en sacar beneficios
personales, como león rugiente que arrebata la presa, devoraron vidas, como hemos leído antes, tomaron haciendas y honra para sí, multiplicaron sus viudas en medio de ella, contaminaron y tergiversaron mi palabra, y profetizando vanidad y prediciéndoles mentiras. Y prediciéndoles mentiras. Muchas veces decimos, el Señor ha dicho esto, el Señor ha dicho lo otro, el Señor ha dicho, para agradar al pueblo, para llenar las iglesias, pero no es eso lo que el Señor dice. Por eso que bien, hermanos, que escudriñemos la palabra, para que nadie nos pueda engañar. Dice, mis sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario, como ya hemos leído antes, entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Yo he sido profanado en medio de ellos. Mis gobernantes han sido como lobos que arrebatan la presa, derraman sangre para destruir las vidas, para obtener ganancias injustas. Mi pueblo sobre esta tierra oprimía y robaba. Al afligido y necesitado hacía violencia y al extranjero oprimía contra derecho. Todo eso le dice el Señor a Ezequiel, que es lo que les tiene que decir. Todo esto lo habéis estado haciendo, ¿de qué os quejáis ahora? Si habéis estado haciendo todo lo contrario, cuando he dicho que cuidéis a las viudas, que honréis a vuestros padres, que seáis hospitalarios con el extranjero, habéis hecho todo lo contrario. Ni gobernantes, ni sacerdotes. ¿Qué están haciendo los gobernantes? Oprimiendo al pueblo cada vez más, oprimiendo a su propio pueblo. ¿Qué están haciendo? Yo como dice, hay una clienta que dice, me enervio, me dice, yo me enervaba cuando oía que los militares de Venezuela cogen la comida que se les lleva, que reciben de otros países será, y se la quedan ellos. Y luego la venden. Y la venden pues a precio de oro. Pero no es comida que ellos han pagado, sino como todo el control lo tiene el gobierno, junto con los militares, cuando llega alimentación de otro lugar, ellos la cogen y ahí tienen el negocio hecho. Y el pueblo se está muriendo. Y el pueblo está oprimido y cada vez más pobre. ¿Para qué? Para beneficiarse ellos nada más. ¿Cómo Dios no tiene que desatar su ira sobre esos gobernantes? Claro que lo tiene que hacer. Y será justo. Luego diremos, ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto, cuando pasó lo otro? Pero es que Dios es amor, pero también es justicia. Dice, su juicio sobre los profetas, el sacerdote, los gobernantes y sobre el pueblo vendrá. Como refleja nuestra realidad, cuán poco ha cambiado el corazón humano. Aún hay muchos hoy que solo declaran prosperidad, como he dicho antes, y bienestar para sí mismos. Siguen habiendo sacerdotes, siguen habiendo gobernantes que solo miran su beneficio. Piensan en lo terrenal y en sus propios logros y realización. No están para el perfeccionamiento de los santos ni para la edificación del cuerpo. Desgraciadamente hay sacerdotes así. Lo importante es solo en el desarrollo de sus propios ministerios y se vanaglorian de sus propios logros. Encima, si las iglesias se llenan, la gloria es para ellos. Si se bautiza mucha gente, la gloria es para ellos. Cuando la gloria es para el Señor, porque es todo del Señor. Y eso lo tenemos que tener siempre muy claro. Muy claro, hermanos. Sobre ellos viene la decepción del Señor, sobre todos estos sacerdotes y gobernantes. Amigos y hermanos, sois todos hermanos aquí, no hay amigos. Inevitablemente segaremos lo que hayamos sembrado. La justicia de Dios tarde o temprano nos alcanzará y delante de nuestros propios ojos veremos derrumbarse nuestras edificaciones sin fundamento en Dios. Lo viviremos inevitablemente en nuestras naciones, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que edifiquemos fuera de la voluntad del Señor, sea donde sea,
lo vamos a ver derrumbar. Y a veces nos va a doler, claro que nos va a doler, pero el Señor todo lo que esté estorbando de nuestra vida, todo lo que Él no haya puesto el cimiento, lo va a derribar. Sean familias, sean naciones, sea iglesia, sea lo que sea. Él lo va a derribar, porque Él no puede ser burlado, porque Él no puede estar en medio de la injusticia, Él no puede estar en medio del pecado, ni puede habitar. Dice, con tristeza he visto, y yo a lo largo de los años que estoy en el Señor, unas veces mejor, otras veces peor, otras veces contaminada con las cosas de este mundo, tengo que confesarlo, he visto muchas cosas. He visto muchas iglesias crecer, decir, uff, cuánta gente, hace 2 días que han abierto esa iglesia y no existen ya. He visto imperios levantarse como donde yo trabajaba, Segarra, imperios que te creías que iban a durar eternamente y ahora ya están tirando hasta los muros. Está siendo todo derrumbado. A veces nos ha costado también lágrimas ver cómo el Señor también hemos edificado fuera de Él y Él ha destruido todo lo que nosotros hemos edificado. Y nos ha costado lágrimas, yo lo puedo decir en mi propia carne. Yo edifiqué una familia fuera de la voluntad del Señor. Y esa familia pues perdura por la misericordia del Señor. Pero la he visto derrumbarse muchas veces. Porque como una vez decía Esteban, una cosa es tener una casa y otra cosa es tener un hogar. Y yo más tiempo tengo una casa que un hogar. Y me ha costado lágrimas darme cuenta de eso. Mi desobediencia aún sigo pagándola. Sé que el Señor sigue teniendo misericordia de mí y me sigue manteniendo firme, pero la ira del Señor, la desobediencia mía, he tenido que pagarla. He tenido que pagarla y con muchas lágrimas. Por eso, jóvenes, no edifiquéis nunca nada fuera del Señor. Porque es duro, es duro luego verlo, es duro. Y si no está edificado en los cimientos del Señor, va a ser derrumbado. Dice, ¿no es este el fin de Dios para nuestras familias? ¿No es este el fin de Dios para nuestros pueblos? Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Dios diseñó un propósito maravilloso para los hombres, como ya he dicho antes. Dios diseñó hacer morada en medio de ellos y bendecirles sobre la tierra. Leemos Génesis y vemos lo perfecto que Dios creó todo. Pero el hombre insensato ha querido edificar sobre su propio fundamento y así estamos. Dios diseñó bendecir las familias, verles fructificar y multiplicarse, llenando la tierra de su gloria, como las aguas cubren el mar. Dios lo hizo perfecto. Dios diseñó ver al hombre expresando sus virtudes a la imagen y semejanza del Hijo, no a la imagen de uno propio, sino a la imagen y semejanza de Cristo nuestro Señor. Así es como Él formó al hombre. No importa, hermano, cuán bajo nuestros pecados nos han llevado cautivos y cuánto dolor nos haya provocado. Si en nuestro cautiverio, al igual que Israel, nos volvemos a Dios, Él estará pronto a perdonar y restaurar todo, lo que el pecado nos haya robado y quitado. Tenemos la clave. Lo que hayamos edificado fuera de los cimientos del Señor, el Señor vuelve. Él dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El Señor es tan grande, tan misericordioso, tan bueno, porque no merecemos nada, pero Él nos anima, nos alienta, volveos a mí. Y ese es mi deseo para este nuevo año, que estemos cada día más
más con el Señor. Así lo declaró Dios por la boca del profeta Ezequiel a su pueblo, trayéndole esperanza en medio de la gran desolación. Sobre el pueblo de Israel haber hecho todo lo que hizo, el Señor le dijo: volveos a mí, arrepentiros de vuestros malos caminos, volveos a mí, y yo os traeré de todos los lugares donde os he esparcido y haré una nación nueva con vosotros. Yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a la tierra que os he prometido. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Yo os guardaré de todas vuestras impurezas, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os expondré más al hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre. Entre las naciones os acordaréis de vuestra mala conducta y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades, por vuestras abominaciones, dice el Señor. No lo hago por vosotros, dice Jehová, el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos o arrepentíos y cubríos de deshonra por vuestras iniquidades, casa de Israel. O sea, el Señor les promete que si vuelven a Él, se arrepienten de todo lo que han hecho, Él les va a dar mucho más. Hay esperanza en Dios, hermanos. Eso sé que lo sabéis todos. Hay esperanza en Dios. Fueron muchos los que escucharon el llamado de Dios en el cautiverio y se pusieron en la brecha para ver la restauración de su nación. En aquel tiempo estuvo Daniel, estuvo Esdras, estuvo Nehemías, estuvo Ezequiel y muchos más. ¿Os acordáis cuando Nehemías quiso construir de nuevo el pueblo de Dios? Todos contribuyeron. Bueno, todos los que se dieron cuenta de sus malos caminos volvieron al Señor y volvieron a edificar la ciudad. Dice que muchos más contribuyeron para mantener la fe y el testimonio de Dios en cautiverio y ser testigos de cómo Dios restauraría esa nación. Al igual que Dios dejó un remanente en aquel tiempo, hoy tiene un remanente. Hoy Él sigue teniendo remanente en todos los lugares de la tierra, porque el deseo del Señor no es destruir la tierra, no es destruir al hombre, es mostrarle en qué está fallando y que se vuelva a Él. Y ahora esto ya es personal para cada uno. ¿Te conformarás a tu condición y circunstancia para morir en ella? ¿Lucharás por tu familia y en favor de su reino? ¿Pelearás la batalla de la fe para ver levantarse una generación en favor de gracia de Dios? Tenemos un cometido y grande, hermano. Clamar, interceder, para que el Señor levante una generación que honren al Señor, que alcancen la gracia de Dios. Ese es nuestro cometido, porque Él ha tenido misericordia a nosotros, pero no nos podemos conformar con lo que tenemos. Tenemos que anhelar más y más. Ver a nuestros hijos, ver a nuestros nietos, ver a nuestros sobrinos, ver chicos de la calle que viven de una forma tan desordenada, clamar y clamar,
para que el Señor levante una generación en favor de su gracia. Los que os acordáis del Señor, no desmayéis, ni deis tregua hasta que Dios encienda su salvación y la ponga como antorcha sobre esta tierra. No tenemos que desfallecer, tenemos que seguir en la brecha, aunque a veces las cosas nos vayan tan mal, que no veamos nada. Tenemos que seguir en la brecha sin desfallecer, sin tirar la toalla, como se suele decir. Si al momento de oír esta reflexión tu corazón está derramado delante de Dios y aún no has visto su respuesta, a mí me quedan muchas respuestas que ver. Yo no sé si vosotros lo habéis visto todo, pero yo sigo clamando al Señor para ver su respuesta en muchas cosas. Espéralo, Él no tardará. Renueva tus fuerzas y persevera en oración, porque su amor nunca llega tarde. Reflexionemos, hermanos, sobre la palabra. Mi intención ha sido mostrar lo más clara que he podido, pero hay mucho que meditar para este nuevo año. Hay mucho que hacer para este nuevo año. No nos conformemos con estar aquí, decir, bueno, vamos, nosotros ya somos salvos, Dios nos ha mirado, nos ha regalado su gracia con la salvación. Tenemos mucho que pelear. El Señor tiene que buscar hombres y sigue buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha para conquistar la tierra que vive en tinieblas. Que el Señor os bendiga. En mi corazón hay una pasión que me hace rendir mi vida en adoración, y en el secreto de tu presencia yo quiero estar, yo quiero adorar, y en el secreto de tu presencia yo quiero estar, yo quiero adorar, amado Dios, mi único Señor, mi roca y castillo, en quien confiaré, aliento y vida, mi seguridad. Yo viviré para tu gloria, Señor. Yo viviré para tu gloria, para tu gloria. Yo viviré para tu gloria, para tu gloria. Yo viviré para tu gloria, para tu gloria. Amado Dios, mi único